Carlos Martín Briceño, Toda felicidad nos cuesta muertos, una serie de cuentos de crónica negra, ¿no? A veces policíaca, con algunos ribetes de realidad basados en acontecimientos auténticos que ocurrieron aquí en Mérida, y luego pues tú le das vuelo a tu capacidad de crear y de escribir. Cuéntanos un poco, ¿qué buscabas con estos relatos, con estos cuentos? Bueno, te digo el origen de este libro. Yo no soy especialista en cuento negro, pero tenía ciertos relatos que tienen que ver con crímenes, con asesinatos, y el editor de Lectorum, Porfirio Romo, leyó Montezuma's Revenge alguna vez y me dijo: Carlos, si tienes más cuentos de esa naturaleza, me gustaría hacer un libro contigo. Se me quedó en la cabeza esto y recordé que tenía algunos cuentos en el cajón que no había podido publicar porque mi línea directa, sobre todo, la gente lo sabe, tiene más bien que ver con las relaciones humanas, con el divorcio, con las parejas, antes que con los cuentos negros. Pero los junté, hice esos 5 que están basados, como bien dices, en hechos de sangre que sucedieron en el sureste. Y me pareció que se quedó un libro muy redondo, ¿no? Son 5 relatos. El primero es Montezuma's Revenge, que está basado en una vivencia personal donde hay un crimen. Es un cuento muy premiado, fue el que ganó en España, en Maxau. El segundo es un cuento que tiene que ver con unos sucesos de abuso sexual que sucedieron en una escuela en Mérida hace muchos años, donde yo lo ficciono también, ¿no? O sea, no es exactamente lo que pasó, pero tiene que ver con esos casos, ¿no? Se llama Hombres de Bien. Es un cuento pues aterrador, ¿no? Porque incluye abusos con niños. El tercero se llama Los Mártires del Freeway, que es un cuento también largo. Este tiene que ver con unos crímenes que sucedieron en la ciudad de Mérida en los años 80 y 90, donde algunos prostitutos asesinaban a sus clientes, ¿no? Sucedió con cierta frecuencia hasta que ya el Ayuntamiento de Mérida canceló una calle, que era la calle 60, donde se vendían hombres a otros hombres, ¿no? Entonces yo hago esta historia, como bien dije, un poco ficcionada, pero que al final es una historia que tiene su origen en hechos reales. El cuarto se llama Cibercafé, creo que es el más apegado a la realidad. Eso sucedió hace unos 14 años en Mérida, un crimen espeluznante en la Colonia México. En la Colonia México es una colonia de clase media alta, donde había un cibercafé, y el asesino, que era el gerente o encargado del cibercafé, pues se enamora de una de sus clientas al grado de que termina matándola cuando ella no accede una noche en que solo están ella y él en el local a sus peticiones sexuales, ¿no? La descuartiza, la mete en bolsas negras, la saca las bolsas negras a la basura, las bolsas se las llevan, y solo se descubre porque la madre de la víctima sabía que su hija solía ir con frecuencia a este cibercafé, ¿no? Es un crimen de veras, no solo aterrador, sino uno no puede creer que en una ciudad que es la más tranquila de México, en un local que está en una zona pues transitada con gente, ni siquiera en madrugada, eran como 11, 10 de la noche cuando sucedió todo esto, ¿no? Sí. Y repito, se descubrió nada más porque la madre insistió y la policía pudo dar con que el hombre era el asesino. Este crimen, me acuerdo que a mí, como a muchos meridanos, me impactó y decidí hacer el relato. Estuve tentado a entrevistar al criminal, pero al final decidí hacerlo todo mejor, cercano a la ficción. Y el último es un cuento largo que se llama El caso Montelongo. Está basado, ese sí, totalmente en la ficción, pero tiene mucho que ver con Yucatán, porque habla de una periodista que trabaja en el periódico más importante de la zona, y donde ella se relaciona con un crimen mientras está trabajando en el periódico. Ahí la pasan al área de policiales y se obsesiona con el crimen de una prostituta, y aquí aprovecho también para echarle para golpear un poco a la clase política, a la clase... Sí, ¿qué es lo que noto en estos cuentos? A mí me llamó la atención que hay una crítica muy clara tanto a el trabajo periodístico de quien nos desempeñamos aquí. Digo,
como también de los políticos, también y en general hablas también de corrupción, inclusive en el sector policíaco, Ministerio Público, sí, Policía Investigadora, ¿no? En dos de los cuentos, tanto Los Mártires del Freeway como en el último, el caso Montelongo, el judicial encargado de encontrar al asesino es el mismo, es el comandante Barredo, que es un típico judicial oscuro, sí, corrupto, poco educado, que lo único que le interesa es poner un nombre, no le interesa realmente encontrar, sí, investigar ni saber quién fue. No, lo que le interesa, como sucede en México, que muchas veces lo que le interesa a la policía es buscar un culpable, cerrar el caso y seguir adelante. Si fue o no, pues por eso dicen que las cárceles de México están llenas de inocentes y que solo el 80 o 90%, el 90% de los crímenes no se encuentra al asesino, ¿no? México es un país donde la impunidad está a todo lo que da, o sea, es muy complicado encontrar de veras a los asesinos porque hay una corrupción muy clara entre la autoridad, entre los empresarios incluso, y a veces hasta con los periodistas, ¿no? Entonces, sí, así es. Al final, ¿quiénes pagan los platos rotos? Pues los que vivimos acá y los inocentes. Hay muchos casos, ¿no?, documentados, incluso hay videos de gente que está en la cárcel sin deberla ni temerla, porque así lo decidió. Y además tú has hecho trabajo, ¿no?, en una prisión aquí. Sí, yo estuve dando taller de narrativa en el Centro de Adaptación Social de aquí de Mérida, tanto en el área de mujeres como en el área de hombres, y tuve mucha oportunidad de constatar casos que uno se pregunta, ¿por qué está esta persona acá? Si es obvio que no es culpable, aparentemente solo fue involucrada por alguna razón y no han podido salir porque cuesta mucho, hay que pagar abogados, hay que pagar también todo, finalmente el día a día de vivir en una cárcel no es como la pintan en las películas. Las cárceles mexicanas tienen una característica muy especial, o sea, allá es un terreno de nadie, donde la gente tiene que sobrevivir y donde también se dan todo el día comercio. La cárcel de Mérida es muy especial, ¿no? Es una cárcel donde es como un pequeño pueblo, ¿no? El que tenga oportunidad de entrar lo puede constatar. No son cárceles como las que las pintan en las películas norteamericanas, ¿no?, donde todo está perfectamente ordenado, ¿no? Las cárceles mexicanas son territorios de supervivencia. Entiendo. Pues Carlos Martín Briceño, gracias por platicarnos sobre una de tus últimas creaciones, estas crónicas negras, y algo más que tengas tú en el bolsillo. El libro, quiero comentar, está a la venta en todas las librerías de México, en la editorial Lectorum. Es una editorial muy combativa y que logra poner el libro en todos lados. Aquí en Mérida lo pueden encontrar en librerías Dante o en Gandhi, y en general en toda la República pueden encontrar Toda Felicidad Nos Cuesta Muertos. Pues te agradezco mucho esta charla amena, interesante conmigo, con Eduardo Yiteros de Infoyiteros.com.